Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, hoy estamos aquí de alguna manera reunidos en esta nueva virtualidad, en esta virtualidad que no está nueva ya, y hoy vamos a trabajar en historia, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos en nuestros antepasados. Nosotros muchas veces a lo largo del tiempo estudiamos o pensamos o vemos en nuestras materias de escuela quiénes son nuestros antepasados y muchas veces nos remontamos a miles y millones de años atrás, a los primeros homínidos, si se quiere. Estudiamos estas primeras agrupaciones de personas que se reunían para tratar de trabajar y se nos pasa muchas veces de largo eh, quiénes son nuestros antepasados aquí en la región. Estudiamos muchas veces a los egipcios, a los griegos, a los reinados europeos y a veces sin querer así medio como que se nos va esta cuestión de bueno, nosotros surgimos acá, vivimos aquí en la provincia de Entre Ríos, pero no sabemos muy bien a ciencia cierta qué pueblos vivían aquí y bueno, hoy vamos a tratar de trabajar eso. Ustedes ya algo habían hecho en el trabajo anterior, habían hecho una breve descripción sobre qué pueblos originarios vivían en la provincia de Entre Ríos y hoy vamos a profundizar un poquito eso y vamos a ir dándole un poco más de sentido a esto que empezamos en el trabajo anterior. La provincia de Entre Ríos está ubicada en el este de la República Argentina actualmente, eh, linda hacia el este con la República Hermana del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, hacia el norte con Corrientes, al oeste con Santa Fe y al sur con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Entre Ríos tiene una particularidad y es que está surcada por una infinidad de cursos de agua que son arroyos, ríos y riachos. La provincia de Entre Ríos en esta particularidad, digamos, tiene una diversidad de flora y fauna muy particular de la región debido a que un poco como ya quizá ya lo vimos algo en formación ética, nuestro territorio es un gran humedal, ¿sí? Al tener tantos cursos de agua que la surcan, somos básicamente una reserva de agua, somos una reserva de plantas que, bueno, ahora particularmente en este momento no está pasando el mejor momento debido a que eh, cuestiones ligadas a los negocios agropecuarios o a los negocios inmobiliarios han decidido incendiar ilegalmente miles de hectáreas de nuestra provincia a fin de obtener alguna moneda más. Va a ser un problema cuando tengamos que respirar y no haya oxígeno, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, no vamos a poder comprar oxígeno con plata si no hay árboles. Pero bueno, más allá de eso, nuestra provincia estuvo habitada hace muchos años por otros pueblos que no somos nosotros, no son nuestros antepasados directos, no son nuestros papás, no son nuestras mamás, no son nuestros abuelos y abuelas, sino que más bien muy lejanamente en el tiempo, eh, hace ya más de 500 o 600 años, la provincia de Entre Ríos estaba habitada por una diversidad de pueblos en una relativa calma que coexistían aquí, que son los charrúas, los guaraníes más al norte, los chanás y los timbúes. Los charrúas muchas veces se los asocia con la República Oriental del Uruguay, pero en ese momento no había fronteras nacionales, por lo tanto esa situación de si pertenecían a un territorio a otro era indistinta, digamos, porque Entre Ríos era prácticamente una continuación de lo que es el territorio de la República Oriental del Uruguay, dividido por un río que simplemente oficiaba de una especie de lugar a franquear, ¿sí? No es que había una división política de esto, sin los pueblos libremente cruzaban de un lugar al otro, lo mismo que sucedía sobre la cordillera de los Andes con mapuches que cruzaban hacia un lado u otro de la cordillera con una libertad debido a que había más alimento de un lado o del otro o que había temporadas de un lado y del otro, etcétera. Entonces la
fronteras nacionales son algo que tenemos que sacarnos de la cabeza para pensar en esta situación puntual. Los guaraní, como yo les decía, los charrúas habitaban todo lo que es son territorios de lo que era el sur de Brasil, parte de lo que es la República Oriental del Uruguay y el este de la provincia de Entre Ríos, de manera y que fluctuaba, digamos, de acuerdo a las necesidades alimenticias, económicas o de vincularse con otros pueblos para realizar algún tipo de intercambio. Los guaraníes estaban más al norte, en lo que es La Paz, ¿sí? Actualmente, y que además tenían mucha injerencia en territorios como Corrientes, Misiones, lo que actualmente es todo el Chaco formoseño, ¿sí? Todas esas dos provincias también, y parte del Paraguay, o una buena parte del Paraguay, y Brasil. El pueblo guaraní, la nación guaraní, era una nación sumamente extensa, amplia, y a la cual nosotros le debemos gran parte de nuestro acervo cultural, aquí, hoy, en la actualidad, a 600, 700 años de alguna manera, de su vida plena en esta región. Y es que, básicamente, uno de los actos más cotidianos que tenemos nosotros en el día a día, que es la preparación del mate, es algo que le debemos a los guaraníes, y esa infusión es una infusión propia de ese pueblo, ¿sí? Además de una universalidad de palabras que usamos actualmente en nuestro lenguaje cotidiano, que tienen que ver con el guaraní y que son parte del guaraní, como la palabra curices o gurí, ¿sí? Que significa chico, o el mismo nombre de nuestra ciudad, la ciudad de Paraná. Paraná es un vocablo guaraní. Entonces, hay cuestiones que están presentes, ¿sí? Y que muchas veces se invisibilizan, ¿sí? Pero bien, los guaraníes estaban situados más al norte, es una población muy grande, es una nación prácticamente, es una nación, no prácticamente, es una nación que hasta el día de hoy pervive, ¿sí? Porque hasta el día de hoy hay una diversidad de pueblos que se reconocen como parte de la nación o la gran nación guaraní, dispersos en distintas partes de nuestro continente. Los guaraníes estaban más al norte, como yo les decía, y todo lo que es la región de la costa del Paraná, más bien lo que es Paraná, Diamante y Victoria, estaban habitados, o estaban habitados por la población timbú. Los timbúes vivían en la costa del Paraná, en esta zona media, ¿sí? Se les llamaba los canoeros del río, eran bastante ágiles en el arte de la pesca, tenían una diversidad de formas de trabajar sobre el río, y además tenían muchas capacidades artesanales para construir distintos tipos de embarcaciones, ya que su vida prácticamente se daba en el río Paraná. Y más hacia el sur, en lo que es la zona de Ibicuí actualmente, o Gualeguaychú, esa franja que se extiende debajo de Victoria, Gualeguay, perdón, que se extiende debajo de Victoria, Gualeguay. Entonces, bien, en el sur, como les decía, estaban los chanás. Estos pueblos, los chanás y los timbúes, se los asocia en paralelo porque prácticamente coexistían en una región y se reconocían prácticamente como partes de una misma cosa, ¿sí? Hay que pensar, Entre Ríos hace muchísimos años, sin emprendimientos productivos, sin casas a este nivel como los que tenemos ahora, sin asfalto, sin un montón de cosas. Estos pueblos vivían prácticamente en una interacción constante con el ambiente. Sus casas eran pensadas cerca de los principales centros de recursos, que en este caso era el río Paraná. Vivían de la caza y de la pesca, con una agricultura bastante rudimentaria, y de los intercambios que realizaban con otros pueblos. Acá
es donde entra esta interacción que yo les decía con las demás poblaciones que vivían en la región y que transitaban y que tenían un intercambio constante, digamos, fíjense, los charrúas cruzaban el Uruguay para el lado de la provincia de Entre Ríos y de esa manera obtenían productos que no conseguían del otro lado y se realizaban intercambios con estos pueblos. Los charrúas también tenían una diversidad de productos que eran propios de su región, más en el Alto Paraná. Entonces, de esta manera se realizaban estos intercambios y había una relación bastante armónica entre los pueblos que convivían aquí en la provincia de Entre Ríos. Los chaná, los timbúes, los guaraníes y los charrúas convivieron aquí hasta la llegada del europeo. Con la llegada del europeo en el siglo XVI la cosa se empieza a complicar y es debido a que hay un sometimiento de parte de las naciones europeas hacia estos pueblos que habitaban aquí. Los primeros que van a caer fuertemente, un poco en consonancia o engañados, digamos, por estas sociedades y con algo de buena voluntad de los pueblos locales, que en una primera instancia colaboraron para el asentamiento de los españoles aquí. Luego se dieron cuenta que esa situación los iba a llevar a una complejidad muy grande. Cuando se quisieron arrepentir ya estaba. España tenía una base enorme ya en la que era la Asunción del Paraguay, la actual capital de la República del Paraguay, y desde ahí, bueno, enviaba continuamente expediciones hacia el sur para tratar de solidificar los territorios que estaban aquí, habitados por estos pueblos, ¿sí? De esa manera se fueron estableciendo fuertes. Los españoles trabajaron en ese sentido, construir fuertes y de esa manera ir trabando relaciones de intercambio, de amistad con estos pueblos para luego poder someterlos en una lógica de avance imperial o de avance por conquista. Una cuestión que, fíjense, no estaba presente aquí en esta región en esa época, porque circunstancialmente charrúas y guaraníes se desplazaban por el territorio junto con los chanás y no había un afán de conquista o de expansión territorial. Quizá en los guaraníes, pero era más una cuestión de acuerdos comerciales, no había un dominio hegemónico a través de conflictos. Sí, obviamente había conflictos, no es que vivíamos en una situación de suma paz. Había conflictos, de hecho los pueblos tenían sus guerreros correspondientes, pero no era lo que fue después. Los chaná, los timbúes, como yo les decía, vivían en estas circunstancias, vivían cerca del río, a través de la caza, la pesca, la recolección de algunos frutos y una agricultura bastante rudimentaria, con un sistema de gobierno que era relativamente bastante simple, digamos. Las mismas poblaciones elegían a quienes iban a, de alguna manera, tener algunas prerrogativas diferentes que el resto de la sociedad, pero en un sistema bastante simple, digamos, donde, bueno, había un jefe que era elegido por la misma población en base a, bueno, qué tipo de acciones había llevado adelante a lo largo de su vida, y que eso lo hacía valedero de tener algunas otras responsabilidades. Era una sociedad que tenía un profundo sentido, digamos, de el manejo cultural, y tenía una lengua. Esa lengua era transmitida por las mujeres. Eso es algo que es bastante interesante. Las mujeres tenían la responsabilidad de transmitir la palabra a los pequeños, y los pequeños a su vez iban aprendiéndola. Ellos tienen un idioma que hasta hace poquito tiempo atrás, unos años atrás,
se imaginaba extinguido, una lengua que estaba muerta porque no había nadie que la hablara. Y aquí en la ciudad de Paraná apareció la historia de Blas Jaime. Blas Jaime es una persona que durante muchísimo tiempo guardó, por miedo a ser discriminado, por miedo a lo que siempre pasó con los pueblos originarios aquí, guardó su idioma. Él habla chaná, es el último chaná parlante, es la última persona que sabía de esta lengua y que la practicaba en soledad, obviamente, porque no se la había comentado a nadie. Y para el año 2000, yo no recuerdo si es el año 2012 o 2015, a partir de una entrevista que le realiza un periodista de aquí de Paraná, que es Tirso Fioroto, esta entrevista llega a Buenos Aires. En Buenos Aires aparece Viegas Barros, que es un antropólogo y además es un lingüista, que lo va a entrevistar, y a partir de ahí se comienza con el rescate cultural de la lengua de los chaná, y actualmente hay ya un trabajo bastante desarrollado sobre lo que era esta lengua y el rescate cultural de ella. Entonces fíjense cómo, a pesar de que pasaron 200 años, 300 más o menos, desde que esta lengua desapareció de nuestro territorio, y desapareció porque desaparecieron físicamente las personas, es decir, los españoles sometieron a tal nivel de violencia a estos pueblos que vivían aquí, que estos pueblos fueron desapareciendo, se fueron extinguiendo, y de esa manera también se fue extinguiendo su cultura. Sobreviven, como yo les decía al principio de video, algunos rasgos culturales que son importantes de revisar, pero hay mucho que se perdió debido a que los españoles tomaban a los pueblos originarios como razas inferiores o razas atrasadas, y hay que ver bastante en profundidad eso, porque la verdad es que en materia de algunas tecnologías puede ser, pero en materia de desarrollo de desarrollo que tiene más que ver con el desarrollo moderno, uno puede pensar que estos pueblos vivían en el atraso. Ahora hay que ver qué es atraso y qué es progreso, digamos, en el marco de su convivencia con la naturaleza de manera pacífica, el desarrollo de prácticas sustentables, el uso prácticamente nulo de los recursos, y esos recursos muy puntualmente aprovechados al máximo. Entonces estos pueblos tenían, digamos, un desarrollo que para nosotros, quizá hoy que nos importa mucho viajar a muchos kilómetros por hora, pero no tanto qué efectos produce eso sobre el ambiente, sí, pero veamos en un par de años. La cuestión es que los timbúes, los chanatimbúes, vivieron aquí, y nosotros hoy, a muchísimos años de su desaparición prácticamente total, podemos decir que una lengua que hasta hace poquito pensábamos que no existía, hoy tiene un desarrollo cultural, se está rescatando, y este rescate cultural hace que podamos entender que en realidad estos pueblos no es que desaparecieron así de golpe delante nuestro, sino que hubo un proceso de destrucción de esas culturas, y que los sobrevivientes de esos pueblos escondieron esas raigambres culturales para evitar, digamos, ser discriminados o ser señalados con el dedo como parte de los pueblos originarios, porque era prácticamente mala palabra. Entonces, a nosotros desde las escuelas, muchas veces, en la escuela primaria o incluso a veces en la escuela secundaria, como yo les decía hoy, vemos una diversidad de naciones del exterior, pero no nos acordamos que en nuestro territorio había sido habitado por una diversidad de naciones, y que hasta el día de hoy esas naciones perviven, a pesar de que no las veamos, debido un poco a la invisibilización que han sufrido. Un poco eso es la historia de nuestra provincia y de nuestros antepasados en la provincia. Yo después le voy a dejar en el mismo enlace donde voy a subir el video
les voy a dejar un par de actividades pensadas sobre esto para lo que es historia, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos hablando en breve.